Hoy quiero compartirles un mensaje que está en el libro de Éxodo, Éxodo capítulo 3. Vamos a leer algunos versículos. Vieron que siempre cuando llegan estas fechas, el fin de año, la Navidad, uno empieza a hacerse replanteos de todo lo que fue el año. Y hay años mejores que otros, ¿no? Hay años difíciles, hay años que por ahí son de muchas bendiciones. Pero siempre existe esto de decir, bueno, ¿qué fue lo que hice bien este año? ¿Qué fue lo que hice mal? ¿Qué puedo mejorar para el año que viene? ¿Qué cosas puedo cambiar en mi vida? Y siempre que uno le pregunta al Señor, el Señor responde, ¿no? Y nos muestra. A veces a través de predicaciones, a veces en nuestros devocionales. Creo que la mayor parte de las veces es en nuestros devocionales, cuando buscamos la presencia de Dios y Él, a través de su palabra, nos muestra algo, ¿no? Pero el Señor siempre nos confronta. Y está en nosotros el aceptar la propuesta del Señor o dejarla. Y el tema es cuando el Señor nos dice algo que quizás no queremos escuchar, que nos quiere corregir o nos quiere llevar a predicarle a personas a las que quizás creemos que todavía no estamos preparados y empezamos con las excusas. Y un poco de eso trata este pensamiento, este mensaje, ¿no? De cuántas veces ponemos excusas cuando el Señor nos está pidiendo algo, siendo que Él jamás puso una excusa para amarnos o para darnos algo. La historia de Moisés, y estamos hablando nada más y nada menos que de Moisés, uno de los patriarcas del pueblo de Israel, alguien que Dios usó de una forma tremenda, pero en su primer momento Él trataba de excusarse. Y miren las formas en las que lo hacía. Éxodo capítulo 3, dice el versículo 1, espero no quedarme sin voz porque con todo esto de los aires, uno entra a un lugar, está con aire acondicionado, sale 37 grados de calor y estamos todos con la voz a la miseria. Pero bueno, dice Éxodo capítulo 3, versículo 1, dice: apacentando Moisés las ovejas de Jetro, su suegro, sacerdote de Madián, llevó las ovejas a través del desierto y llegó hasta Horeb, monte de Dios. Y se le apareció el ángel de Jehová en una llama de fuego en medio de una zarza, y él miró y vio que la zarza ardía en fuego y la zarza no se consumía. Entonces Moisés dijo: iré yo ahora y veré esta grande visión, ¿por qué causa la zarza no se quema? Viendo Jehová que él lo iba a ver, lo llamó Dios del medio de la zarza y dijo: Moisés, Moisés. Y él respondió: heme aquí. Y dijo: no te acerques, quita tu calzado de tus pies, porque el lugar en que tú estás, tierra santa es. ¿Sí? Vamos a leer hasta ahí, después seguimos un poco con todo lo que nos dice este capítulo. Creo que todos conocemos la historia de Moisés, ¿no? Un niño que ya desde el vientre de su madre Dios lo había escogido, Dios lo protegió cuando él nació. ¿Se acuerdan toda la historia, no? Que creció en un palacio con todos los lujos y de repente él se dio cuenta que su pueblo estaba siendo maltratado y que él no podía seguir siendo indiferente a eso, ¿no? Y si uno lo traslada a nuestras vidas, todos somos un poquito Moisés, ¿no? Porque Dios nos bendice, Dios nos da cosas, Dios nos permite vivir una vida con esperanza, como decíamos recién, y uno sale y ve que tus familiares, que tus amigos, que tu familia tiene otra forma de ver la vida, ¿no? Y a veces nos callamos y a veces no compartimos ese Dios que puede sacarlo justamente de la depresión, de un montón de cosas que, incluso gente que quizás lo tiene todo pero no tiene nada. Y uno dice: pero ¿yo qué le voy a decir? Y ahí es cuando empiezan las excusas. Entonces, en cierta forma, el mensaje va orientado a esto, en que todos somos un poco Moisés. Y que Dios a todos nos tiene que despertar. Pero Dios llamó a Moisés cuando él estaba apacentando las ovejas. Moisés no estaba sentado en su casa esperando que Dios lo llame. Él trabajaba, hacía cosas permanentemente. No es que Dios se le apareció porque lo tenía escogido, sino porque veía que en Moisés había disposición. Él se había equivocado y mucho, porque él se va de Egipto avergonzado, se va habiendo fracasado porque quiso hacer justicia por mano propia, ¿se acuerdan, no? Había un soldado tratando estaba maltratando a uno de los hebreos y él fue y lo mató y lo escondió en la arena. Escondió su pecado abajo de la arena, dijo: acá no pasó nada, nadie lo vio, no hay cámara de seguridad, así que estaba todo tranquilo.
Sin embargo, al otro día, sus propios hermanos le dicen, pero vos quién venís a juzgarnos a nosotros si vos mataste ayer uno. Y Moisés ahí se dio cuenta que se había descubierto su pecado y se fue, y huyó, ¿no? Y con ese Moisés se encuentra Dios. A ese Moisés elige Dios. Y uno dice, pero ¿un asesino? Sí. Una persona que había cometido un crimen. Sin embargo, en su corazón había un arrepentimiento primero, si no, no hay forma de que Dios nos use si no nos arrepentimos de nuestros errores. Pero había disposición, él tenía el deseo, y había algo que ardía en su corazón por su pueblo. Él quería ver su pueblo libre, ¿no? Y ahí arranca esta historia que recién leímos. Jehová se le aparece en una llama de fuego, en medio de una zarza que no se quemaba, ¿no? Y así fue Dios con Moisés. Eso fue exclusivamente para Moisés, no es que nosotros tenemos que ir buscando zarza, a ver dónde se prende. De hecho, yo si quiero buscar una zarza estoy al horno porque me cuesta prender un fueguito para hacer un asado. Imagínense si a veces nos pasa, ¿no? Por eso cuando fuimos al Parque Pereira, yo voy después de comer, porque algunos vos lo ves que se tienen todas sus cosas así, con un solo fósforo tienen así, yo se prende la llama, yo por ahí estoy con la botellita, tratando de hacer cosas, me da vergüenza, entonces voy ya comido, cosa de que nadie me critique. Pero ahí estaba Moisés con su zarza ardiendo y no se quemaba. Dios llamó la atención. Y en nuestras vidas todos tenemos zarzas, que quizás no son zarzas, pero sí Dios nos va a llamar la atención de alguna forma. Dios te va a llamar la atención a través de un hijo, Dios te va a llamar la atención a través de un trabajo, a través de alguna oportunidad que se presente en tu vida. Dios siempre de alguna forma va a llamar tu atención. Con Moisés lo hizo a través de una zarza, pero con vos y conmigo lo puede hacer de otra forma. Siempre hay zarzas disponibles para nuestra vida, pero nos van a encontrar trabajando. Si vos querés que Dios te use, empezá a servirlo en lo que quieras, y ahí Dios va a presentarte una zarza. Dios va a llamar tu atención. El Señor lo llama. Miren en el versículo 9. Ahí viene el primer llamado de Dios a Moisés y le dice, el clamor pues de los hijos de Israel ha venido delante de mí y también he visto la opresión con que los egipcios los oprimen. Ven, por tanto, ahora y te enviaré a Faraón para que saques de Egipto a mi pueblo, los hijos de Israel. Ahí Dios lo llama con un objetivo específico, le dice, yo te elegí a vos, Moisés, para que liberes a mi pueblo. Y eso es lo mismo que Dios nos dice a nosotros. Yo te elegí a vos, podría decir el nombre de cada uno, pero estaríamos un rato. Yo te elegí a vos para que lleves mi mensaje de liberación a tu pueblo, a tu familia, a tus hermanos. Yo te elegí. Y cuando el Señor nos dice eso, ya empiezan las excusas. Moisés le dice, entonces le respondió a Dios, ¿quién soy yo para que vaya a Faraón y saque de Egipto a los hijos de Israel? ¿Quién soy yo? ¿Quién soy yo? ¿Quién era Moisés? Justamente, un asesino. Alguien al que su pasado permanentemente le venía a la mente y le decía, vos no podés hablar de libertad, vos tendréis que estar preso. Vos no podés liberar a nadie. Vos, al contrario, Moisés, lo que hiciste no tiene nada de digno. Sos una persona que tendría que esconderte bajo tierra. ¿Quién soy yo? Lo primero que pensamos, ¿no? ¿Quién soy yo para darle una palabra de autoridad a mi hijo? Si cuando se me sale la cadena me equivoco y digo cosas que no tengo que decir y a veces me cuesta hasta pedir perdón. ¿Quién soy yo? ¿Quién soy yo para hablarle a mis vecinos si a veces me he equivocado y ellos saben lo que era mi vida pasada? Y eso siempre el diablo lo usa y lo sigue usando y es la misma estrategia que usa por años. Y lo más triste es que le seguimos escuchando. Seguimos creyendo a esa voz que nos dice, ¿quién sos vos? No tenés estudio, no tenés preparación, no tenés medios como para hacer nada. ¿Quién sos? Fíjate que en tu familia están todos mejor que vos. ¿De qué le vas a hablar? ¿De Dios? Si no necesitan escuchar eso. ¿Quién soy yo? Primera excusa, ¿no? La respuesta del Señor es, ve, porque yo estaré contigo. Y ahí Dios derrumba nuestra primera excusa. O sea, no importa quién seamos nosotros. Importa quién está con nosotros. De eso hablamos, de este evangelio que hace que cualquier persona sea transformada. Así como Dios te transformó, así como Dios lo hizo con tu vida, quiere hacerlo con los demás. Porque no se trata de quiénes somos nosotros. Y ojo, porque a veces creemos que sí somos los indicados para llevar el mensaje. Sí, yo. No, al contrario, Dios te va a bajar.
Cuando te creas más, Dios te va a bajar. Y cuando te creas menos, Dios te va a decir, dale, porque yo yo no morí por alguien que no tiene estima, su estima puesta en Dios, ¿no? Sabiendo que Dios, mira lo que dice Dios de nosotros, como para que entendamos qué es lo que el Señor piensa de nosotros. Isaías 43:4, dejen un dedito ahí en Éxodo, pero Isaías 43:4 es un texto que tenemos que tener presente siempre, porque son pensamientos de Dios acerca de nosotros. Acá esto lo dice el Señor para Israel, pero bien se puede aplicar para cada una de nuestras vidas. ¿Lo tienen? Isaías 43:4 dice, porque a mis ojos fuiste de gran estima, fuiste honorable y yo te amé. Daré pues hombres por ti y naciones por tu vida. Imagínense a Moisés escuchando estas palabras de parte de Dios. Porque a mis ojos fuiste de gran estima. Yo, Moisés, si no hice nada por Dios, todavía no había hecho absolutamente nada a él para que el Señor le tenga en estima. Y por ahí vos te sentís así, yo no hice nada todavía para que Dios me tenga en estima. Al contrario, me arrepentí de todo lo malo que hice en la vida y estoy tratando de cambiar, estoy tratando de dar pasos de fe, pero todavía no. Y Dios te dice esto, yo te considero así. Para mí fuiste de gran estima, fuiste honorable. Moisés, que justamente lo que había hecho no tenía nada de honorable lo que había hecho Moisés. Pero así nos ve el Señor porque Él sabe lo que puede llegar a hacer con nosotros. Entonces, creo que Dios nos mira siempre con fe, sabiendo que si le dejamos actuar en nuestra vida, Él tiene un campo totalmente abierto para hacer de todo con nosotros. Es como que le des a un arquitecto un lugar abierto, uno ve un campo y ve los desniveles y todo, pero el arquitecto ya está pensando en la casa, está pensando dónde va a poner. Bueno, Dios es así con nosotros, es nuestro arquitecto. Uno ve su campo vacío, pero Dios ya ve toda la obra terminada. Y yo te amé, es lo más importante. Él nos ama, o sea que no importa qué es lo que hayamos hecho, Él nos ama, sea lo que sea que hayamos hecho. Ahora está en nosotros el tomar ese amor y aceptar ese amor. Porque a veces Dios nos perdona, pero nosotros no nos perdonamos a nosotros mismos. Y ahí es cuando entra en conflicto nuestro deseo de servirle con nuestra falta de fe, ¿no? Daré pues hombres por ti, que esto de hecho lo hizo el Señor. Dios dio naciones por Israel, porque los amaba y porque nos ama, ¿sí? Después, incluso hay un versículo muy lindo en este capítulo, que es el 18, el 43-18, dice, no os acordéis de las cosas pasadas, ni traigáis a memoria las cosas antiguas. Dios le estaba diciendo, olvídense de Egipto, ¿sí? En ese momento, cuando ya habían salido. Pero volvamos a Éxodo, capítulo 3. Habíamos dicho que la primera excusa, a los que les gusta anotar para tenerlo, como un bosquejo para algún devocional, es muy lindo para recordarlo. Primera excusa de Moisés es, ¿quién soy yo? ¿Sí? Dice después el versículo 13, parece que no estaba convencido todavía Moisés con lo que Dios le había dicho, y le dice Moisés a Dios, he aquí, que imagínate Dios, ella se lo planteaba como a un amigo, ¿no? Yo llego a los hijos de Israel y les digo, el Dios de vuestros padres me ha enviado a vosotros. Si ellos me preguntaran cuál es su nombre, ¿qué le voy a responder? Dudar de quién es Dios. Primero dudamos de quién somos nosotros, pero a veces dudamos de quién es Dios. ¿Y quién es Dios para vos? ¿Qué significa realmente Dios en tu vida? No lo que te dijeron que es Dios, sino lo que en tu vida significa Dios. ¿Cuántos milagros Dios hizo en tu vida? ¿Cuántas respuestas Dios te dio a tus oraciones? ¿Qué significa? Pero es una pregunta muy profunda la que hago, porque muchas veces queremos saber lo que es Dios. Pero creo que para cada uno Dios se muestra de una forma muy particular si lo dejamos. Entonces, yo creo que si lo agarrás al Moisés de 80 años, que está ahí viendo la tierra prometida, pero no pudiendo entrar, no iba a decir esto. Ese Moisés no iba a decir, no sé quién es Dios, porque ya Moisés había visto la mano de Dios obrando en cada circunstancia difícil que le había tocado pasar. Hasta ahora Moisés era un chico que había sido consentido, que había sido criado en un palacio, que estaba tratando de encauzarse en el camino del Señor, pero todavía no conocía a Dios. Entonces, a veces no nos damos cuenta de que los problemas y las circunstancias de dolor y los momentos difíciles de nuestra vida son las herramientas que Dios nos usa para que lo conozcamos, para que sepamos quién es Dios. Pero tenemos que aceptar ese desafío. Si Moisés se hubiese quedado en sus excusas y no hubiese actuado, jamás se hubiese dado cuenta de quién era Dios, de la magnitud del Dios que él hablaba.
Y si en tu vida no le das la oportunidad a Dios y siempre que hay una reunión o siempre que hay alguna oportunidad para servirle, decís que no, jamás te vas a encontrar con ese Dios. Y tu excusa va a seguir siendo, pero yo de quién le hablo, yo no sé, cuando están todos hablando en mi familia de Dios, de otras cosas, y yo sé que se habla del aborto y todos están en contra del aborto, y yo me quedo callado porque no sé qué decir. Tengo miedo que me confronten y quedar mal con ellos. O se habla de las adicciones y hay alguien que está pasando por una adicción muy fuerte o por depresión y nos quedamos callados. Dios te da la oportunidad, te da ahí la mesa servida en bandeja como para que puedas compartir algo que puede cambiar sus vidas y nos quedamos callados por miedo a que, no sé, a que no nos acepten o que nos miren raros, que este religioso está hablando de vuelta. Eso es porque muchas veces no entendemos quién es Dios, porque no aceptamos ese desafío de decir, bueno, Dios, úsame. Seguimos metiendo excusas, pero no sé, ¿qué voy a decir en ese momento? Excusas. Dice el versículo 16, ve y reúne a los ancianos de Israel y dile, Jehová, el Dios de vuestros padres, el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, me apareció diciendo, en verdad os he visitado y he visto lo que se os hace en Egipto. Mientras estaban en Egipto sufriendo, no es que Dios los había abandonado y se había olvidado. Dios estaba ahí porque por ahí nosotros no conocemos a Dios, pero Dios sí nos conoce. Él siempre está esperando que nosotros abramos nuestro corazón porque Él nos conoce. Imagínense si de la misma forma que Dios nos conoce a nosotros, nosotros pudiéramos conocerlo a Él. Si nosotros pudiéramos abrir nuestro corazón y dejarlo actuar a Dios de la forma en la que Él nos conoce a nosotros. ¡Wow! Creo que nuestra vida ahí explota, en el buen sentido, ¿no? Porque Dios nos empieza a mostrar todas las cosas que Él tiene preparadas para nuestra vida, así como lo hizo con Moisés. En el momento en el que Moisés abrió su corazón y le dijo, bueno, Dios, quiero conocerte de la misma forma que vos me conocés a mí. Cuando Él abrió su corazón de esa forma, ahí es cuando Dios lo pudo usar. Con sus errores, porque no somos ni siquiera cercanos a lo que Dios todavía espera de nosotros, pero estamos tratando de siempre acercarnos a lo que Él quiere, ¿no? Dice después, en el capítulo 4, le costaba, parece, arrancar a Moisés, ¿no? Era como esos autos que por ahí a veces uno le intenta y no sale. Dice, entonces Moisés respondió diciendo, he aquí que ellos no me creerán ni oirán mi voz, porque dirán, no te ha aparecido Jehová. Tercera excusa, el qué dirán, qué van a pensar los demás. Si ahora yo me decido a seguir a Dios como Él realmente quiere, porque a veces estamos con un pie afuera y con un pie adentro, ¿no? Pero cuando uno dice, yo me comprometo con Dios al punto de que ya decido no volver atrás, ahí empiezan a hablar, empiezan a mirarte de otra forma quizás. Y ya quizás perdemos hasta la aprobación de muchas personas cercanas. Pero eso es temporal, porque con el tiempo Dios siempre hace todas las cosas de la mejor manera. Y los que quizás hoy te rechazan, mañana van a ir a pedirte un consejo. Pero el miedo al que dirán muchas veces no frena. No sé si les ha pasado que cuando tienen la oportunidad de hacer algo, pero en mi casa hay una reunión familiar y a veces es en el mismo horario de la reunión en que sabemos que tenemos que venir porque no nos sentimos bien y necesitamos estar con el Señor, pero están los familiares y no queremos salir porque nos van a mirar mal y ¿qué van a decir? O Moisés podría llegar a pensar lo mismo que hablábamos hoy, ¿no? ¿Qué me va a venir a hablar a mí de libertad si es un asesino? Es una persona que era el menos indicado. Y el fracaso como que le agarraba los pies y no lo dejaba. Que es lo que muchas veces nos pasa, ¿no? Sabemos que los demás conocen nuestros errores, entonces tenemos miedo a mostrarle un Jesús puro, un Jesús santo, una vida porque en nuestra vida anterior no hay nada de pureza ni nada de santidad. Entonces el diablo sigue usando eso ¿y qué van a decir de vos? Dejá de hacer el ridículo, ya lo intentaste un montón de veces, una vez más vas a caer y vas a sentir de vuelta el mismo dolor de no poder avanzar. Otra excusa, ¿no? ¿Qué van a decir? Ya vamos terminando. Dice en el versículo 10, dice, entonces dijo Moisés a Jehová, ay Señor, nunca he sido hombre de fácil palabra, ni antes, ni desde que tú hablas a tu siervo, porque soy tardo en el habla y torpe de lengua. Le estaba diciendo, Señor, yo soy incapaz, como si el Señor no supiera.
Si el Señor lo había creado, el Señor sabía quién era Moisés. Dios ya sabía que a él le costaba hablar. Y a veces le tratamos de explicar a Dios lo que Él ya sabe qué sos y ya sabe cuáles son tus limitaciones, ya saben qué es lo que nos cuesta hacer, en qué cosas tenemos debilidad. Dios ya sabía. Como los 10 espías, ¿se acuerdan cuando Dios les manda a explorar la tierra? ¿Qué les dice? Vayan, exploren la tierra, vengan y ataquen. Y ellos fueron y dijeron, pero está llena de gigantes, hay un montón de cosas, la tierra es genial, pero no van. Dios no le estaba pidiendo una opinión. Jamás le pidió una opinión Dios a esos 10 espías. Le dijo, vayan, exploren y vean para atacar directamente. Pero ahora le tratamos de explicar a Dios todas las cosas que Él ya sabe de nuestras vidas. Pero Dios, mi trabajo no me permite congregarme. O Señor, vos sabés que cuando yo voy a predicarle a alguien, a veces me quedo, no sé, sin palabras o tengo miedo de... Y le seguimos explicando a Dios las cosas que no podemos. Y Él las limitaciones las conoce mejor que nadie. Él es el que justamente rompe esas limitaciones. Y por eso lo escogió a Moisés. Porque Dios escogió, ¿qué dice la Biblia? Lo débil para avergonzar a lo fuerte. Lo menospreciado del mundo escogió Dios. Entonces, si sos débil, sos un recontra candidato para el Señor. Tenemos que ponernos contentos cuando tenemos alguna debilidad, cuando sentimos que no somos capaces, pero hay gente que tiene más estudio, hay gente que puede hacerlo mejor. Si sos débil, sos más candidato que el que tiene más estudio, que el que tiene... Dios va a centrar sus ojos en vos. No sigámosles contándole al Señor. Perdemos tiempo. Y ¿saben lo más triste de todo esto? Es que cuando nosotros le seguimos poniendo excusas al Señor, para con nuestra familia, para con los seres que Dios nos puso al lado, porque si Dios te puso a alguien con alguna necesidad al lado tuyo, no es casualidad, ¿eh? No es que Dios te mandó ahí como para que vos sientas lástima. Jamás Jesús sintió lástima. Jesús no sentía lástima por los enfermos. Jesús los sanaba. Jesús no sentía lástima por los que estaban endemoniados. Jesús los liberaba. Y Jesús no sentía lástima porque estaba en depresión. Jesús le daba la fuerza y el vigor como para que entienda que era un hijo de Dios y no tenía por qué tener depresión. La lástima para el cristiano no existe. La compasión es distinta. La compasión nos mueve a actuar, ¿sí? Pero jamás Dios nos llama a tener lástima, ay, pobrecito. No. Dios te dio la autoridad para revertir situaciones. Dios nos dio la autoridad a nuestra boca para atar y para desatar. Y cuando Dios abre una puerta no hay nadie que la pueda cerrar. Y esa frase de la Biblia a mí me encanta, porque si Dios abrió una puerta en tu vida, nadie la va a poder cerrar. Y si Dios cierra una puerta en tu vida, nadie ni vos la vas a poder abrir. Cuando entendemos esas cosas, cuando entendemos de qué clase de Dios hablamos, ahí es cuando se nos tienen que acabar las excusas, porque cuando nosotros nos excusamos y cuando nos decimos, Dios, pero no es el momento, yo ahora tengo tanto trabajo, tengo que ocuparme, hay gente que se está perdiendo. ¿Cuánta gente hasta se quita la vida y ahí ya no hay más oportunidad? ¿Cuánta gente está entrando, cuántos jóvenes están entrando en adicciones mientras nosotros ponemos excusas de no sé, ir a la iglesia, oh Dios, porque ¿qué van a pensar mis familiares? Y tu hijo que está viendo eso, quizás la misma tarde estuvo en contacto con personas que le ofrecían cosas que no tenían por qué probar. Pero cuando no marcamos autoridad, cuando en nuestra vida no marcamos tendencia, le estamos abriendo puertas al diablo. Cuando nos codeamos más con el mundo que con lo que Dios, el Señor quiere, ahí es cuando estamos jugando con un hilito que es muy fino. No digo que, al contrario, tenemos que tener contacto y mucho contacto con las personas que no conocen al Señor. Pero para mostrarles que se puede vivir de otra forma. Y a veces es un proceso, es cuestión de tiempo, pero si en nuestra vida no hay trazos bien determinados en nuestra área espiritual, corremos un riesgo muy grande, ¿sí? Señor, soy incapaz. Esa fue la cuarta excusa. Y el Señor le dijo, ¿quién dio la boca al hombre? Versículo 11. ¿O quién hizo al mudo y al sordo y al que ve y al ciego? Fíjense que el Señor hizo al mudo, el Señor hizo al sordo, al que ve y al que no ve. Dios hizo todo eso. ¿No soy yo Jehová? Ahora pues ve y yo estaré con tu boca y te enseñaré lo que hayas de hablar. A veces nos sentimos mudos espirituales o nos sentimos ciegos espirituales y Dios es el que despierta todo eso. Última excusa, versículo 13. Y esta es la que usamos todos, ¿no? De esta no zafamos ninguno. Y él le dijo, ay Señor, envía, te ruego, por medio del que debes enviar. Señor, envía otro. Ay, mirá, hay tantos en la iglesia, mirá todos los que tenés. Señor, me vas a llamar justo a mí.
Tenés un montón de gente dispuesta. Mirá que el hermanito está siempre temprano. Y no tiene tantos ministerios. Y siempre encontramos un candidato para todo, ¿no? Pero menos cuando el Señor nos llama a nosotros. Y qué triste es esto, ¿no? Que cuando nosotros estamos llamando a otro, mandando a otro, ese otro quizás nos está mandando a nosotros y las almas siguen sin escuchar lo que tienen que escuchar, ¿no? Entonces este mensaje es un mensaje de aliento, básicamente, para decir: Dios, úsame, quiero que me uses, y no poner más excusas. En Éxodo capítulo 2, versículo 23, hay unos versículos antes, se nos da el contexto de todo esto que pasaba entre Dios y Moisés, ¿no? Dice: aconteció que después de muchos días murió el rey de Egipto y los hijos de Israel gemían a causa de la servidumbre y clamaron, y subió a Dios el clamor de ellos con motivo de su servidumbre. Mientras Moisés ponía excusas, este era el panorama que se vivía con sus hermanos, con su pueblo. Ellos estaban gimiendo, estaban mal, estaban desesperados por salir de esa esclavitud. Y como arrancamos este mensaje diciendo que somos todos un poco Moisés, también este pueblo de Israel encerrado en Egipto también es un poco nuestro pueblo, nuestra familia, nuestros hijos, nuestros hermanos, nuestros vecinos, que la condición es la misma, ¿sí? Ellos también se encuentran gimiendo, uno se pone a charlar, por ahí en una charla superficial hasta parece que no tiene ningún problema, pero cuando encarás a una persona frente a frente y empezás a descubrir un poco su corazón, te das cuenta de lo vacío que está el mundo, de lo vacío que están las personas, tratando de llenar esa nada que tienen adentro con cosas que hoy están y mañana no están. Entonces, creo que Dios nos dice: es tiempo de que se acaben las excusas. Moisés aceptó eso, y de repente el Moisés, que había estado encerrado en su propio fracaso por unos años, Dios estaba tratando con él igualmente, pero en ese tiempo no había visto nada de Dios. El Moisés que no conocía a Dios se encontró con un Dios que le permitió con una vara abrir un mar rojo, un Dios que le permitió con una vara golpear y que salga agua de la roca, el Dios que le dio los 10 mandamientos que hasta hoy nosotros conocemos cuando Él estaba en su presencia. El Moisés que cuando Él salía todos tenían que cubrirse el rostro porque su rostro resplandecía después de haber estado en la presencia del Señor. Ojalá te pase eso en tu casa. Que cuando vuelvas de una reunión la gente vea tu rostro distinto, que se den cuenta de que hay algo. En tu vida tiene que haber algo distinto. En mi vida tiene que haber algo distinto. Pero eso empieza a pasar cuando se acaban las excusas. Cuando hay disposición en nuestra vida. Cuando Dios nos quiere actuar, nos quiere ayudar a actuar y nosotros lo dejamos. ¿Sí? Ese es el llamado de Dios para esta mañana. Dios quizás no toca tus emociones, Dios quizás no toca tu intelecto, es simplemente decisión. Que si esta semana te ofrecieron hacer algo para el Señor y dijiste, después no es el momento. Excusas, ¿sí? Dios quiere que se terminen las excusas porque hay mucho por hacer y hay mucha necesidad al lado nuestro, ¿sí? Y todo lo que te venga a la mano para hacer, hacelo. Porque Dios tiene detrás de esa oportunidad tiene una bendición siempre.